Hola amigos y amigos que están en su casa. Yo pienso que sería ideal que cuando uno va a un centro de salud, a un hospital, una clínica o un laboratorio a hacerse un chequeo, o bien algún diagnóstico, o bien ya directamente una intervención, todo resultara fantástico. Pero lamentablemente esto no es así. Muchas veces nos vemos enfrentados a situaciones realmente dolorosas en que el tratamiento o la intervención no resulta como nosotros pensábamos. Bueno, hoy día tenemos un caso. Tenemos acá a Pedro. Pedro nos va a contar qué ha pasado con él. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Claudia. Mucho gusto de tenerte acá. Para mí también es un gusto conocerte y tenerte a mi lado aquí junto a mi problema. Sí, Pedro, hemos sabido que tú lo has pasado bastante mal con este tema de la salud, con este tema de las prestaciones de salud. ¿Qué pasó contigo? Bueno, todo comenzó con un dolor que tuve, y hasta el día de hoy lo tengo, en mi espalda, en la parte baja de la columna, y me dirigí a un médico, que es un traumatólogo, y él, después de tantos análisis y exámenes, decidió infiltrarme corticoides en los discos. Ok, ¿eso se trataba de una situación ambulatoria o un tema que tú ibas a estar dentro del lugar varios días? Totalmente ambulatoria. Que incluso yo al principio, bueno, es normal, uno se asusta, Claro. porque es un procedimiento que lo desconocía en ese minuto. Y no, me dijo que no había ningún problema, solamente había que hacer sí unos exámenes de sangre para ver en qué condiciones yo estaba. Bueno, ¿y qué arrojaron esos exámenes de sangre, Pedro? Esos exámenes de sangre arrojaron que yo tenía como inconsistencia a la diabetes, o sea, a la insulina, perdón. Y me mandó a que yo fuera a un diabetólogo para que me diera un pase. Además, me salió un exceso de glóbulos rojos, por lo tanto también me pidió un pase del urólogo. Okay. Una vez que se los traje, él me dijo, ya, perfecto Pedro, nos juntamos el día sábado y hacemos el procedimiento. Llegó el día entonces, Pedro, ¿y qué pasó ese día? Ese día yo concurrí al lugar donde me citó él, que es la Clínica de Ávila, y llegué, me llevé todos mis exámenes, me pusieron todo lo que es la indumentaria, me dieron una pieza y me hicieron una encuesta donde me preguntaron si acaso yo tenía alguna enfermedad o una dolencia. No, le dije yo, lo único que tengo, vengo por esto, le dije yo, que es un problema de una discopatía. Ese era el diagnóstico. Y me dijo usted, ¿qué otra cosa sufre? Yo soy hipertenso, le dije. Ah, ya. Y me dijo la persona, ¿usted se tomó hoy día sus remedios? No, le dije. ¿Y por qué no se los tomó? Me dijo. Bueno, por indicaciones del médico que me está tratando. O sea, usted ya le había dicho al doctor que lo trataba de que usted tenía esta situación, que era hipertenso. Sí, sí, no. ¿Y él qué le había dicho al respecto? Que no había ningún problema, que no me preocupara. Y incluso en mi ficha clínica donde él atiende, que es Vida Íntegra, sale que yo soy hipertenso. Y luego conversamos varias veces antes, incluso yo le mencionaba porque tuviéramos cuidado con los antiinflamatorios que me suministraba. Pedro, pasa entonces, entra la intervención. Entro al procedimiento. ¿Ya? Y lo primero que yo, porque fue re poco lo que pude ver, Claro. porque es sedación, Sedación. entonces me colocan una pastilla bajo la lengua. Todos sabemos que una pastilla bajo la lengua va relacionada con la presión. Exacto. Bueno, yo no dije nada, me la pusieron y de ahí no supe nada más. Porque, hasta que despierta. Claro, bueno, llegó el médico en ese momento también y me saludó, hola, pero ¿cómo estás? Bien, doctor, démosle. Me pusieron una vía intravenosa, seguramente ahí me pusieron la sedación. La sedación, y sí, de ahí para no poder supe dormir. Ya, pasó la intervención.
Claro. Y aquí empiezan las consecuencias, ¿no? Aquí empieza todo este problema que lleva mucho tiempo sin Exacto, solución. exactamente. ¿Qué pasó, Pedro? Bueno, a posterior yo desperté y me trasladaron a una habitación. Y ahí me dejaron con mi señora que estaba al lado. Y a la enfermera yo le pregunté, bueno, como habíamos hablado que era un tema totalmente ambulatorio, le dije que a qué hora me daban el alta o me iba. Claro. Me dijo, no se puede ir porque su presión no está estabilizada, está ondulante. O sea, subía y bajaba. Claro, yo realmente que es re poco lo que uno puede opinar en esos Lógico, minutos, porque uno, está aparte con que todos los efectos de está la atontado, sedación. no cachaba muy bien, y pasaron las horas, Y usted seguía ahí, y yo seguía ahí, en esa sala de recuperación. en esa sala de tratando recuperación, entonces yo tenía el WhatsApp del médico, Perfecto. y le mandé un WhatsApp, porque no sé por qué, supuse que él no estaba, Que no está, perfecto. porque no estaba en la habitación, pues. Claro. Por último, para que lo fuera a ver y para que Claro. usted pudiera contarle lo que estaba pasando y cómo pasaba este rato. Y le mando un WhatsApp y le digo que me tienen retenido en la clínica porque se me subió la presión. ¿Qué contesta él? Nada. Nada. Y justo, porque las cosas se dieron muy justo, entra la enfermera, esto eran ya, la hora eran como 10 para las 5 ya. Y él me atendió como a las 11 de la mañana. Pues. O sea, ya Ahí- habían pasado bastantes horas Claro, después de esto. claro. ¿Y la intervención cuánto había durado? Yo calculo unos 30 minutos el procedimiento, exacto. no dura más. Sí, es cortísimo, se inyectan el corticoide en los discos y ellos ven a través de un monitor donde lo hacen. Y eso es Perfecto. todo. Es para desinflamar. Exacto. Ese es el efecto que tiene que producir. Y en eso entra la enfermera y me dice, ya don Pedro, se puede ir. Le damos el alta. Ok, ¿y esto eran como a qué hora más o menos? 10 para las 5 más o Después de menos. las 5 y usted se va con, Listo, con me su pongo mi familia. ropa, yo, ya, vámonos. No me dolía nada. Y nos fuimos. Llega a su casa. Me dan una epigrisis donde indican qué desinflamatorios debo tomar y reposo y el lunes control con él en vida íntegra por si se me inflamaban los pinchazos. Sí, exacto. Los punzos. Ya, me fui para mi casa, llegó el día domingo, salí, fui a dar una vuelta, todo el asunto, almorcé, todo bien. Pues. No sentía nada raro, absolutamente nada. En la noche me daba vuelta para allá, me daba vuelta No para podía acá, dormir. en la cama. Algo raro me pasaba, pero no sabía explicar qué es lo que era. Hasta que de repente me levanté y fui al baño. Llegué al baño. Cuando estaba dentro del baño, siento que mi pierna derecha pierde fuerza. Y como que se van todas las fuerzas. Y mi mano también y el brazo completo. Y la cara. Dios mío. Y me agarro y le grito a mi esposa, me agarré con una sola mano de la pared y le grito a mi esposa, Cecilia, le digo, algo me está pasando, pero no sé lo que es, qué es lo que me ocurre. Y me va a buscar y me llevan a la cama. Me lleva. Apenas, porque Sí, pues, sí. prácticamente arrastrándose. Si la pierna se te pierde fuerza, se te desinfla, claro. no te puedes mantener en pie. Obviamente tampoco podía hablar mucho. No, Porque pues la sí, parte de la cara hasta el también día de hoy todavía, yo tengo la mitad todo con parálisis. Hasta el día de hoy, si ustedes se dan cuenta, me cuesta coordinar las palabras. Tengo que hacer como te dijera, unas pausas, Sí, porque todo va relacionado con el cerebro. con el cerebro, exacto. Ahí pasó esa noche. Y ahí, no, pues Parte en ahí urgencia. al tiro, yo me acordé que tenía el teléfono de él, pues, y le digo, sí, entre lo que podía hablar, a mi esposa que le marque. Lógico. Y le marca y él contesta. Y yo le digo, Ricardo, así, me está pasando algo, perdí fuerza en mi mano, mi brazo. Me dijo, Pedro, yo no puedo hacer nada por ti porque yo estoy muy lejos de ti.
ándate inmediatamente a la clínica Dávila. Mi esposa y mi cuñado me estaban asistiendo los dos. Para yo llegar al lugar, a la clínica Dávila, yo tenía que pedir un código a la ISAPRE Ban Médica. Llamaron y no contestó nadie. Entonces optaron por subirme a la rastra, así, al auto y llevarme a la... Yo vivo en Macul, tenía que llegar a Recoleta. Llegamos, menos mal, gracias a Dios, a esa hora no había taco. No, claro, en la noche. Pero yo no sabía que mi vida estaba corriendo un grave riesgo. Iba con riesgo vital. Yo seguía conversando. Pero mientras tanto... No sentía ningún malestar raro, excepto que la pierna, el brazo y el... Todo dormido, claro. Claro, que no había fuerza. No había fuerza y no podía caminar. Eso sí era para mí raro. Exacto. Llegué a la clínica y no sé cómo decir la palabra, se activaron un protocolo de atención y me metieron de inmediato para adentro, me pusieron vías, los médicos ya captaban, todo el mundo captaba. Una de las enfermeras me dijo, yo me voy a quedar con usted toda la noche, no se preocupe, yo voy a estar siempre a su lado. Yo decía, pues, ¿qué es lo que siente? Esto y esto. El brazo, la pierna, lo mismo. Y me llevaron a hacerme una resonancia magnética inmediatamente. Despertaron a la persona que estaba ahí en el encargado. Para poder hacerlo inmediato, rápido. Me lo hacen y ahí aparece que tengo un coágulo en el tálamo, encapsulado. Un sangramiento más o menos de este porte. Y ahí el médico le dijo, ¿ves que tenía razón yo? Eso es lo que tienes que hacer. ¿Y ahí se comunican con el doctor? No, pues ahí pasaron las horas, llegó el otro día y mi esposa habló con él. Y él le contestó de la siguiente forma, que fue mala suerte. Uf. O sea, sería mala suerte no haber tomado las precauciones necesarias. Justo me dio. Pero ¿cómo puede ser mala suerte eso? ¿Verdad? Así lo dicen ellos. Así lo aseguran ellos. O sea, podemos entender que la protección a la salud, el deber de evitar los riesgos a un paciente podría ser mala suerte. Yo creo que es difícil pensar en eso, ¿no? Y menos cuando uno lo está viviendo. ¿Después qué ha pasado? Después, ¿Cómo ha ido después? Yo estuve como 6 días en la UTI, porque no se puede bajar la presión de inmediato. Entonces me la fueron bajando paulatinamente. Para un control, porque si no se produciría algo peor todavía. Me matan. Sí. Me muero al tiro. Exacto. Y de inmediato comenzaron a hacerme ejercicio. Recuperación rápida. A sacarme de la cama. Sí. Me llevaban a la rastra, porque si yo no podía firmar nada. Todo estaba muerto, todo. Él me fue a ver, el médico. Me dijo, Pedro, de repente así conversando, porque se lamentaba solamente, y yo en la cama ahí no hacía nada tampoco, me dijo, nos olvidamos de la presión. Ah, dijo específicamente que no había tomado las medidas. Nos olvidamos, porque me incluyó a mí también. Claro. Después de que usted había conversado en varias ocasiones Pero sobre el tema él de la debiera haber, ese es el primer error que comete él, debiera haber pedido un pase al cardiólogo. Lógico, al médico que es especialista en eso. Claro, Sí, así como lo pidió para el diabetólogo, exacto. así como lo pidió para el urólogo, no lo hizo. Entonces, yo pagué Las las consecuencias, hasta el día de hoy me estoy sumamente mal. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Pedro? Un año. Un año. Un año. ¿Y cómo ha sido este impacto? Porque este impacto no es solo personal, sino también es a nivel familiar, ¿no? Todos viven Todos esto. sufren de esto. Todos han sufrido. Todos. Gracias, porque soy bien creyente. Cuando salí de la clínica yo no tenía... Mi esposa trabaja, por lo tanto tenía que volver a su trabajo. Mi hijo estudia en la universidad, tenía que seguir en su carrera. Y yo iba a quedar solo. ¿Qué pasó ahí? Yo no podía vestirme, no podía comer, nada.
Menos mal, una vecina me fue a ayudar. Pero conseguimos a un kinesiólogo que me fue a hacer la kinesiología a la casa. Fue un trabajo de 3 meses. ¿Y cómo fue el diagnóstico que cuando lo vio usted la primera vez, qué dijo él? Él, Sí. él me preguntó qué es lo que yo pretendía de él, en el sentido que qué es lo que yo quería. ¿A dónde quería llegar? Claro, las metas. Entonces yo le dije, lo primero, caminar, Sí. por lo menos, A lo menos, ¿no? ¿cierto? Para poder yo dirigirme a los lugares y seguir con mi vida, ya sea para trabajar o ser útil en esta sociedad. ¿En qué trabajaba usted antes? Yo armé una pequeña empresa de mensajería. Y bueno, yo la hacía con otra persona más y me movilizaba por todas las Condes, Vitacura. Llevando encargos. De empresa. mensajes, De empresa, Claro. exacto. Entonces necesitaba mis piernas. Lógico, lógico. ¿Y esto quedó en nada? O sea, ha pasado un año en que Hasta el usted... día de hoy no puedo hacer nada porque las secuelas son muy fuertes. Muchos dirán, bueno, soy un sobreviviente a un accidente vascular. Así es. Yo debiera haber muerto. Pero no ocurrió, gracias a Dios no ocurrió. No era el minuto, parece. Pero no por eso voy a quedar en la forma que estoy todavía, que no puedo desarrollarme. Me interesa porque esto obviamente tiene un impacto emocional fuertísimo, no solo para Pedro, sino que, como habíamos dicho, para toda su familia. Pero también es importante ver qué ha pasado con el otro lado, qué pasó con el médico, qué pasó con el centro de salud. Ellos, de alguna forma, se han acercado a usted, han tenido una comunicación, han tenido un sistema de reparación. No digo solo de indemnización, porque la indemnización siempre uno piensa que son dineros, ¿verdad? De lo que uno gastó, de lo que dejó de ganar. Pero acá hay un acercamiento emocional, ¿verdad? Porque aquí no solo existe gasto, sino que además existe un daño, ¿verdad? Un daño emocional, una angustia. Como habíamos dicho, no solo vivía para usted, sino que también por todo este grupo familiar. ¿Qué ha pasado con ellos? En este país, para realizar algún tipo de trámite o de reclamo frente a estos casos, hay que hacer una mediación. Nosotros hicimos la mediación, fuimos a la superintendencia y me presenté yo con mi esposa y la clínica presentó un abogado, el otro médico presentó otro abogado y el anestesista también un abogado. Me mandaron a decir que el procedimiento había sido correcto, que con ese tipo de presiones que yo mantuve durante el procedimiento no había ningún problema en hacerlo. O sea, seguían insistiendo Que en ellos que hicieron lo habían hecho bien. todo bien, exacto. Usted, me imagino que ha ido a otros especialistas, ¿verdad? Ha recibido otras opiniones, porque efectivamente este es un caso, un daño, pero muy fuerte. ¿Y qué le han dicho los otros especialistas acerca de la causa, del motivo de por qué se produce esta situación? Porque eso es el punto clave aquí, ¿no? Porque esto se produce en razón de algo. Podemos pensar que hay un error, ¿verdad? Que podría haber una culpa, pero incluso podríamos ver que hay un dolo, es decir, que hay una intención. ¿Qué le han dicho los otros especialistas, Pedro? Yo tengo, bueno, neurólogo, la persona ve las secuelas que existen nomás, pero no se atreven a decir, yo no sé si es por ser cómplice o el gremio es muy cerrado en ese aspecto, pero no emiten opinión sobre un colega de ellos. No se manifiesta a decir sí, el corticoide fue el culpable, o sí, debieran haber tomado las precauciones necesarias, se saltaron los protocolos. Pero claramente, independiente de una posición tan clara, ¿verdad?, en relación a otro colega, podemos entender que no se cumplió a lo menos los protocolos, ¿no? Claro que sí. Hay normas que se tienen que cumplir en nuestro país, pero además tiene que haber protocolos. Y los protocolos claramente no se cumplieron. Cuando Claro se que sí. incumple, te fijas, la información, el darle cuenta a una persona especializada en el tema de la presión y que él indique efectivamente cómo se tendría que haber hecho este tratamiento. Claro que sí, saltaron protocolos porque aquí hay dos cosas. El médico tuvo 2 oportunidades cuando hizo el procedimiento para que a mí no me hubiese pasado absolutamente nada.
¿Cuándo fueron? La primera, cuando me hace el procedimiento y ve que mis presiones son tan altas, él le bastaba con decir, Pedro, hasta aquí nomás llegó el procedimiento, lo suspendemos y usted váyase derechito a conversar con un cardiólogo. Exacto. Y no nos metemos en lío y no hacemos nada. Y no sigue adelante. Y no sigue adelante antes de. Tuvo esa oportunidad. Exacto. Hay una etapa previa entonces, ¿no? No lo hizo. Él vio las tomas de las presiones. Porque yo de eso me enteré después cuando vi la ficha clínica. Exacto. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Yo no lo sabía, pero hasta en ese minuto. Exacto. Y la segunda oportunidad que tuvo fue cuando yo quedé con una presión inestable. Cuando estaba en la recuperación. Cuando estaba en la recuperación, haberme dicho, Pedro, no te podemos soltar. No. Y haberse Tú quedado... te quedas aquí, en la clínica, y me habrían suministrado remedios y cosas, y no me habría pasado nada. Porque ¿qué hago yo en la casa si la presión me llega a 250? Nada, difícil lo que uno puede hacer, ¿no? Nada, y es muy alta. Es muy alta, sí. Entonces él tuvo la oportunidad. Pedro, ¿y la ficha clínica qué decía? Porque esa ficha clínica es bastante importante, ¿no? Porque Sí. ahí es donde consta todo lo que ha sucedido, todo lo que está el procedimiento y además de cumplir normas de información veraz y oportuna. ¿Qué pasó con esa ficha clínica? Bueno, la ficha clínica me la entregaron, bueno, al principio me entregaron una epicrisis y la ficha clínica. Yo, por razones que todavía no entiendo, un día se me perdió la epicrisis y fui a solicitar una nueva epicrisis, Una copia. una copia. Sí. Llegué a la casa, yo la miraba así, es diferente el formato. Dije, algo raro pasa aquí. Y aparece la primera epicrisis en mi casa. Ah, claro, la encontró en tu La lugar. encontré y las Las comparó. comparé y hay cambios. Eran distintas. Hay dos cambios y no pueden haber cambios según mi criterio. No, no podrían existir esos cambios. ¿Cuáles son los cambios? En la primera epicrisis yo tengo una pieza con una cama y con número y una unidad. En la segunda, en la que me entregaron a posterior, no aparece eso. ¿Qué indica eso? Que yo nunca estuve en recuperación. No. Entonces, eso no me gusta. Es bastante grave lo que estamos escuchando, porque finalmente eso ya incluso podríamos estar frente a la falsificación de un instrumento. Y eso es un instrumento público, ni siquiera un instrumento privado. No solamente ya estaríamos dentro de las normas de la Ley de Protección al Consumidor, ni tampoco las normas de prestación de salud, que es las que usted mencionó en algún minuto, sino que ya estamos dentro del ámbito penal. Entonces, yo creo que va a ser un buen elemento ese que usted tiene que guardar para efectos después de cuando empecemos a generar las acciones. Yo tengo entendido que, perdón, me interrumpa, yo tengo entendido que la ficha clínica es privada y únicamente del paciente. Esa es la idea, y bajo la nueva ley Y lo dice, sobre los derechos del paciente. lo dice sí. una ley. Sí, sí, así es. Yo entiendo que cuando uno le están haciendo un procedimiento, el médico puede ver la ficha, Sí, pero después de 4 o 5 meses, creo que no, y menos alterarla. y menos alterarla. Y resulta que yo los pillé a los abogados de ellos que habían visto la ficha. Y me atrevo a decir que tienen una copia de la ficha cada uno. O sea, no solo entonces, no solo han afectado las ¿Por, normas ¿por qué? Porque específicas. cuando fuimos a la mediación, salió el tema de las presiones. Y una de las abogadas del caballero que ¿Del médico o el que es anestesista? anestesista, me dijo, pero si las presiones están todas anotadas, me dijo. Y se me iluminó la ampolleta y le dije, ¿y usted cómo sabe que las presiones están anotadas? Si la ficha clínica Solo la puedo tener yo. solamente lo sé yo. Exacto. No, me dijo, es que el médico me la mostró. El médico no está autorizado para eso según la ley. Yo tengo entendido que eso es un delito, le dije yo. No, y además que estamos en una etapa de mediación, simplemente asistió, ni siquiera dentro de un juicio. Y ellos mismos me contestaron, pero ¿y cómo va a saber el médico, cómo nos va a instruir a nosotros como abogados si no ven la ficha? No sé cómo lo tendría que hacer, le dije yo, pero es una ley, le dije, y ustedes lo están contraviniendo. O sea,
están pasando a llevar eso. Así es. Bueno, el tema que hoy día tocamos, la verdad, y lamentablemente se produce mucho más de lo que uno quisiera. Casos como el de Pedro, los tenemos todos los días. Y lamentablemente también existe poca información acerca de dónde acudir, cómo hacerlo, bajo qué procedimiento, cuánto tiempo dura. Entonces es importante que, si bien se trata de un paciente y está bajo la norma de la 20.535, que es la ley y los derechos del paciente, también hay una norma especial que habla del consumidor. Y el consumidor habla en su artículo 3 sobre los derechos de la protección de la salud y que se debe emplear todos los medios necesarios para que esta salud esté bien y acorde a lo que corresponde conforme a ley. Por lo cual usted podría acudir a un juzgado de policía local que le corresponda conforme a la comuna en la cual usted vive y generar una acción individual para poder obtener no solo que se genere una multa en relación al centro asistencial, al médico, al anestesista, a todas las personas que estuvieron involucrados, sino además obtener, que también lo más importante, ¿verdad?, la reparación y la indemnización. ¿De qué hablamos? Hablamos del daño emergente, es decir, todos los gastos que tuvo usted y que ha gastado día a día, ¿no? El kinesiólogo, gastos de traslado, etcétera, son miles, ¿no? Ahí podríamos tener una cifra enorme. Sino que también todo lo que ha dejado de ganar. Pedro, usted tenía una empresa, una pequeña empresa de mensajería, ¿verdad?, que estaba comenzando a trabajar. Todo eso ya no existe. Y además, y lo más importante, por lo menos para mí, experiencia y criterio, es el daño moral, todas las angustias y el dolor que no solo sufre Pedro, sino también todo su ámbito familiar. Pedro, le agradecemos mucho, mucho su testimonio, porque efectivamente a través de su testimonio vamos a poder dar la iniciativa a mucha gente que está en la casa diciendo qué puedo hacer en mi caso, ¿verdad? Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Gracias. Muchas gracias.